Buenas tardes, queridos alumnos del quinto año básico. Este PowerPoint tratará con respecto a la colonia, ¿cierto? Y el objetivo es conocer los aspectos centrales de la colonia, ¿ya? La colonia se extiende de 1598 hasta 1818. Es el periodo posterior a la conquista, donde América fue dominada por los españoles. Los españoles colonizaron y establecieron profundos cambios políticos, sociales y económicos con respecto a nuestro país. El dominio político y las instituciones, ¿ya? Para asegurar el dominio del rey se van a crear instituciones, ¿ya? Tanto en América como en España. La idea era corregir irregularidades a través de visitas, así como los juicios de residencia, para ver cómo cumplían con sus funciones, castigos y ascensos. Entonces las instituciones que se pudieron establecer en España son las siguientes. Dice el rey máximo, autoridad del siglo XVI-XVII, fueron los Habsburgos, ¿ya? Y en el siglo XVIII fueron los Borbones, ¿ya? La primera institución fue la Casa de Contratación. ¿En qué consistía? Era el organismo encargado del comercio y flujo de pasajeros entre España y América, ¿ya? La otra institución era el Consejo de Indias, ¿cierto? Que era el organismo que aconsejaba al rey en América, proponía leyes y candidatos para un nuevo mundo, para el futuro. Era el máximo tribunal. Y las instituciones que estuvieron en América fueron los virreyes, que representantes del rey, ¿cierto?, en América, y defendían la religión, el virreinato y la fe católica. También estaban los gobernadores, ¿cierto?, que duraban aproximadamente entre 3 a 5 años y defendían las gobernaciones y unidades más pequeñas como los virreyes, que establecieron la guerra con los indígenas y recibían el título de capitán general. También estaba la Real Audiencia, que era tribunales de justicia en América, ¿cierto? Era presidido por el virrey, más 4 oidores y un fiscal. También otras instituciones que tenemos como el Cabildo, ¿cierto? Que es la institución elegida por los vecinos. La aristocracia recogía las inquietudes de la ciudad, tenían dos alcaldes, administraban justicia civil y criminal. También estaban los regidores, que eran los que gobernaban en la ciudad. El alfa real, no, disculpen, el alférez real se encargaba del perdón y la milicia. Y también estaba el alguacil, que era el encargado de pesquisar los juegos ilegales de este tiempo. Bueno, lo que vamos a hablar ahora es sobre el dominio económico y el monopolio comercial que existía en ese tiempo. Dice el monopolio comercial es cuando los habitantes de América solo podían comerciar con barcos españoles, ¿ya? Que eran nuestros gobernantes, ¿cierto? La casa de contratación estaba a cargo del monopolio y a través de una flota de galeones, esta atraía mercancías y oro desde la colonia hasta España, protegidos por barcos de guerra. En caso de Chile era complejo porque estaba lejos de los lugares donde se realizaban las ferias. La más cercana era el Virreinato del Perú. Este sistema era una desventaja ya que cobraban altos precios. A veces los barcos eran atacados por corsarios o piratas, ¿cierto? Y se demoraba mucho más tiempo en llegar. Podrían haber sido meses o años, ¿ya? Esto va a hacer surgir el contrabando, comercio ilegal con barcos de otros países. También se va a crear el navío, ¿cierto?, de registro para utilizar el viaje a Cabo de Hornos y después llegar a Cádiz. Uno de los grandes sueños de los españoles, ¿cierto?, era vivir como señores, poseer tierras y personas que le pudieran hacer las cosas, ¿cierto? Fueron dueños de grandes tierras, de la agricultura, ganadería y minería, ¿cierto? Y utilizando a los indígenas, ¿ya? De utilización mala, ¿ya? Podría ser que abusiva, ¿cierto? Etcétera.
la forma de trabajo impuesta por los españoles. ¿Cómo era la forma de trabajo, cierto, que imponían los españoles acá en nuestra tierra? Los españoles no podían hacer trabajar y esclavizar a los indígenas, aunque igual lo hicieron. La corona española había mencionado que eran súbditos, ¿cierto? Por lo tanto eran libres y debían pagar tributo. A pesar de ello, los españoles no lo cumplían, ¿ya? Establecieron el sistema de encomienda. La encomienda era un grupo de indígenas que era designado a un español, ¿cierto? Y debían pagar tributo y encomienda. Debían cuidarlos y evangelizarlos, ¿ya? Esto no se cumplía porque los encomendadores lo hicieron trabajar para él, hablando de los mapuches. Los sacerdotes denunciaron estos problemas. La corona intentó resolver estos problemas a través de medidas de protección para eliminar el trabajo de mujeres embarazadas, niños y ancianos a través de impuestos, pero el aprovechamiento continuó. Esto quiere decir que los indígenas sí seguían manteniéndolos como esclavos. La encomienda y la esclavitud. La población indígena comenzó a disminuir por el contacto con los españoles y los trabajos forzados, ¿cierto? Al disminuir la población indígena, trajeron esclavos negros, traídos desde África por los portugueses. Trabajaban en la agricultura, minería. No se les respetaba, eran tratados como infrahumanos. Algunos sacerdotes se preocuparon, ¿ya? Y eso es de una actividad que vamos a realizar más adelante de la página 145 de nuestro libro. ¿Y cómo era la actividad agrícola y ganadera? ¿Cierto? Los españoles estaban acostumbrados a consumir trigo, carne de vacuno y cerdo. Van a introducir ovejas, aves de corral, cabras, caña de azúcar y café. El tabaco y el algodón eran productos americanos. Los indígenas trabajaban la agricultura y la ganadería. Van a quedar con pocas tierras. Los españoles van a modificar el uso del suelo a través de las mercedes de tierras. Se hicieron dueños de grandes terrenos, instancias, haciendas, etc. ¿Ya? Ellos tenían el poder, lamentablemente. Y a través de esto, de tanto esclavo que hubo, ¿cierto? Nacieron nuevas sociedades y surgimiento del encuentro. ¿A qué se le llama esto? ¿Ya? La llegada de los españoles va a generar una disminución del pueblo indígena, ¿ya? Los factores que lo provocaron van a ser, ¿qué provocaron que esta disminución o haya disminuido el pueblo indígena? Las guerras de conquista, el contagio de enfermedades, el sistema de trabajo que era esclavizado, ¿cierto? Y pasamos a la nueva sociedad que surgió del encuentro. ¿El encuentro en quién? Entre españoles, indígenas, entre africanos, etc. Dice lo siguiente: la separación de las familias y la profunda depresión de signo vital que afectó a muchos indígenas provocó la disminución de los nacimientos. ¿Ya? El mestizaje, es decir, la unión entre grupos étnicos que llegaron al continente, disminuyó la proporción de la población indígena. ¿Ya? ¿Y a qué llevó esto? A una multiétnica. ¿Y a qué se refiere una multiétnica? Es la unión entre españoles indígenas y los africanos. Fue común, surgieron hijos que recibieron la dominación de mestizos, hijos de españoles indígenas. Pero también estaban los mulatos, que eran hijos de españoles y africanos, y también estaban los zambos, que eran hijos de indígenas y africanos. En ellos se fundía no solo rasgos físicos, sino que también idioma, costumbres, hábitos y creencias. Ya, chicos, con respecto a lo que estamos viendo, con respecto a la colonia, ¿cierto? Y lo que hemos visto, alcanzado a ver con respecto a estos tiempos y el tiempo de la colonia, ¿cierto? Que fue después de la conquista de los españoles. Espero que este PowerPoint le haya quedado un poco más claro, ¿ya? Con respecto a la colonia, ¿cierto? Y a las instituciones que se crearon tanto en España como en América, ¿cierto?
y otras características muy importantes que vimos en este PowerPoint. Espero que le haya servido de algo, chicos. Nos vemos en la clase el día jueves 15 de octubre. Saludos, nos vemos.